están? Qué bueno. Entonces, darle pues la bienvenida a todas y todos. Como siempre, pues recordar que esta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, es un lugar ¿para quién? Para la familia. Y por lo tanto nos debemos sentir como ¿en dónde? Muy bien. Así debe ser. Buen tiempo con la alabanza, buen tiempo con minuticos de oración que podemos aprovechar. ¿Quién cree que la oración tiene poder? Amén. Esperamos respuestas de Dios sobre la oración que como iglesia podemos emitir y relacionarnos con el Señor a través de ella. Bien, hoy vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios. Y hace unas semanas atrás, tal vez ustedes recuerdan, hicimos referencia al Salmo 11 y versículo 3. Y llamamos ese mensaje, los fundamentos están siendo destruidos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? Está ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿Están siendo destruidos? Sí. ¿Qué debo hacer? Y entonces este tema, ese título y el contenido de ese mensaje nos va a introducir al tema que vamos a compartir hoy, que hemos titulado de esta manera: ¿existe la relación matrimonial y familiar? ¿Qué cosa? Desechable. Sí existe. ¿Existe la relación matrimonial y familiar desechable? Sí, sí existe. Y ahí vamos a estar girando. Fíjense que una escritora conocida en México, ella dice lo siguiente: hasta que la muerte los separe. Ella dice que es una de las frases más significativas que se escuchan en las bodas. Sin embargo, hoy en día, este compromiso que las parejas voluntariamente aceptan está muy distante de la realidad. El divorcio express se ha puesto de moda. Ella se llama Guadalupe Carranza y ha emitido esa opinión. Y otra frase popular que seguramente conocemos todos y todas, dice: nada es para siempre. Eso lo conocemos como una frase popular. Y dentro de esa categoría de nada es para siempre, entonces hoy se ha incluido la relación matrimonial. Y total que podemos agregar otro comentario que logré captar, que dice lo siguiente: los matrimonios desechables son un fenómeno social moderno donde las parejas disuelven su unión ante la primera crisis o conflicto, tratando de el compromiso como algo temporal y no para siempre. Esta tendencia refleja una falta de perseverancia, donde el divorcio se percibe como una solución rápida, despreciando e ignorando los sentimientos ¿de quién? De los hijos. Ignorando, despreciando los sentimientos de los hijos, que en pocas palabras lo podemos resumir: la familia. Y tendríamos que decir que estos comentarios serían, o pudiéramos llamarlo, como una verdad
en alta voz, una verdad gritada, si pudiéramos llamarla de esa manera. Entonces quisiera el Señor que hoy podamos escuchar este mensaje, asimilar lo que implica en lo que vamos a compartir y que algo importante pueda ocurrir en nuestra vida, indistintamente de quién somos. Si no es así, si no se logra ese algo importante, habremos perdido el tiempo. Así que entonces, hoy podamos nosotros reforzar al menos los principios morales y los principios espirituales que pueden reflejar en nuestras vidas, que los podamos reflejar como individuos, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, fortaleciendo la familia y viendo y disfrutando de familias sanas, o familias más sanas y familias bendecidas. Y fíjate, hasta hace unas décadas apenas, era difícil, y yo diría impensable, destruir el hogar que se formaba y que se le daba cabida en la sociedad. Pero hoy, incluso antes de que una pareja concrete su unión, la pareja acuerda que si no funciona el vivir juntos, entonces terminamos y listo, y se acabó. Y ese es el común denominador hoy en el ambiente que nos movemos. No solo en Venezuela, en Latinoamérica y yo diría en el mundo. Con esto en mente vamos a la Biblia, vamos a buscar allí en la Biblia, espero que la mayoría tenga su Biblia, y buscamos Mateo en primer lugar, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, y vamos a estar allí centrados en los versículos 3 al 9, y luego tengan allí marcado Juan capítulo 8 y versículo 3, vamos a estar entre el versículo 3 y el versículo 11. Entonces, para leer estos dos pasajes, necesito una voluntaria que vamos a señalar así a dedo. Dalila, ¿puedes pasar, por favor? Ella es voluntaria. Y vamos a leer entonces, allí en pantalla vamos a tener en los pasajes bíblicos, ustedes corroboren lo que dice en la pantalla y de esa manera tenemos certeza de que estamos hablando y publicando la palabra de Dios. Vamos entonces a leer Mateo 19 y versículos 3 al 9. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por los obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de
inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Juan 3. Sí. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, Jesús dijo. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Gracias, Dalila. Bueno, hemos tratado estos temas en otra oportunidad desde otro enfoque. Hoy le vamos a dar otra connotación dentro del desarrollo de este tema. Y fíjense que hubo un hombre que pasó a la historia porque él le cambió, digámoslo de esta manera, le cambió la cara a la humanidad. Se llamaba King. K-I-N-G, King. En esa oportunidad él tenía 16 años. Y cuando en esa edad, su casa paterna, se incendió y fue una catástrofe bastante seria, familiar. Lo que a él, aunque era una familia de buen nivel económico, le tocó entonces a King tener que ir a trabajar y ayudar al sostenimiento de su familia. Y King comenzó entonces a trabajar con un inventor, con uno de estos hombres que inventaban cosas al principio del siglo XX. Había en esa oportunidad mucha gente que se dedicaba a crear y a inventar cosas. Y King comenzó entonces a trabajar como ayudante de este hombre. Y este inventor, observando a King, se dio cuenta de que era un muchacho muy inteligente, era un muchacho bastante capaz y echado hacia adelante, que realmente veía en él el deseo de progresar y de salir adelante. Entonces, este hombre, jefe de King, le dio un consejo o una especie de idea, de recomendación. Mira, King, si tú quieres hacerte rico, hay que inventar algo que te voy a recomendar. Algo que se use y se bote y obligue a los clientes a comprarlo de nuevo. Fue lo que le dijo a King. Y este muchacho le gustó la idea, le gustó el consejo y vivía siempre pensando con mucha frecuencia el contenido de esta recomendación del jefe. Hay que inventar algo que se use y se bote y obligue al cliente a comprarlo de nuevo. Y un día King viajaba de una ciudad a otra en un tren por varias horas. Había pasado la noche viajando en ese tren y entonces fue al baño temprano para rasurarse con lo que se usaba en aquella época, una especie de navaja. Sacó su navaja y comenzó a rasurarse.
Y era bien incómodo y bien complicado el asunto en ese tren, pero bueno, él lo hizo. Y en ese momento, él se acordó de la frase y dijo, ya sé. Hay que hacer una navaja con protección que sea desechable, que se pueda botar y que los hombres tengan que volver a comprarla. Y King Gillette le cambió la cara a la humanidad. King Gillette. El nombre lo dice, ¿cierto? O el apellido. Y bien, él había encontrado ese producto que se usaba, o se podía usar, se botaba, y el hombre tenía que volverlo a comprar. Y allí comenzamos a aprender que hay cosas que son desechables, que se usan y se botan. Por eso hoy en día hay vasos desechables, hay envases desechables, servilletas y pañuelos desechables, guantes, bolsas, cubiertos desechables. Y nos hemos adaptado tanto a lo desechable que ahora también tenemos familias desechables. Esposas y esposos y hasta hijos, ¿qué? Desechables. Incluso padres desechables. Es decir, hemos adoptado la mentalidad de úselo y bótalo. Hemos adoptado esa mentalidad en todos los aspectos. Úsalo y bótalo. Y algo muy práctico para las cosas cotidianas se han transformado en un hábito dentro de nuestra sociedad. Y fíjate, la ruptura del matrimonio se transformó en una forma de resolver los conflictos y los problemas y las dificultades que se pueden presentar en una relación de pareja. Es decir, esto se terminó, hasta aquí llegamos, lo nuestro no funciona, ya yo no te quiero, yo no te necesito, necesito mi espacio. Hasta aquí llegamos, chao contigo, etcétera, etcétera. Y fíjate, años atrás, cuando una cosa no funcionaba en la casa, eso se trataba de arreglar. Hoy en día la cosa ha cambiado. Hoy la mentalidad es, si no funciona, lo boto y compro otro. ¿Sí o no? Si no funciona, lo compro otro y listo. Y quiero decir que yo no estoy aquí inventando el agua tibia, porque yo soy parte de esa forma de ser. En mi casa tengo 3 hornos allá, de esos hornitos eléctricos acumulados porque se dañaron y compramos otros. Ahora, hemos sumado esta práctica también al matrimonio. Lo hemos anexado. No nos entendemos, somos incompatibles, y entonces rompemos todo y lo botamos. Y así se procede. Y entonces hemos llegado al matrimonio desechable. O sea,
el matrimonio, los matrimonios que se usan y se botan. Se mandan, usted sabe a dónde. Lo que estás pensando. Relaciones desechables. Te uso, te dejo y te boto. Y esto tenemos que reconocer que se ha generalizado de tal forma que hoy hemos llegado a las uniones provisionales. Es decir, tengamos una unión provisional a ver cómo funciona. Y si no funciona, chao. No hay problema. Entonces, fíjate, los vínculos son cada vez más informales en medio de nuestra gente. Las uniones de pareja son temporales. Incluso en varios países el matrimonio tiene vencimiento. Y estamos en un momento en que todo esto en la sociedad es normal, considerándolo como que estamos avanzando dentro del modernismo de la época y del siglo XXI. Pero la realidad es que hay una especie de mayor y creciente inmadurez. De inmadurez. Y hay una involución social que estamos viviendo, mucho más inmadura que las generaciones pasadas, como hemos dicho hace apenas unas décadas. Y creemos que vamos avanzando hacia el futuro, hacia adelante, pero realmente lo que estamos es retrocediendo, porque no sabemos resolver problemas. No nos hemos puesto a crecer y a madurar con la capacidad de solución. Y cada vez vamos más avanzando hacia el úsalo y bótalo. Y entonces cuando en la vida, en lugar de arreglar, lo que hacemos es dañar más, es destruir más y votar. Y esto indica, como dije, una inmadurez marcada donde somos incapaces y no somos emprendedores ni dispuestos a aprender a solucionar problemas. Y la inmadurez es lo que nos permite resolver conflictos. No nos permite resolver conflictos. La inmadurez nos ciega y nos incapacita para afrontar problemas y evitar la ruptura de una relación. Y cuando logramos madurar y crecer emocionalmente y sentimentalmente y espiritualmente, logramos soluciones adecuadas, soluciones equilibradas en cada situación difícil que se nos pueda presentar. Y eso está dentro del aprendizaje que debemos captar y debemos apreciar como personas. Ahora, fíjate, yo recuerdo cuando yo estaba niño, hace unos pocos años, no tanto como la de Edith Xavier que está ahí. Ella es más vieja que yo. Entonces, yo era un niño, tal vez 7, 8 años. Por ahí andaba la cosa. Y yo me acuerdo que yo le tenía miedo
le tenía terror a quedarme encerrado en un lugar, como por ejemplo un ascensor. O sea, para mí un ascensor era terrible. Ahora, hoy en día, si eso me ocurre, como ha ocurrido, ahí está Evelyn que puede dar fe de eso, simplemente con la tranquilidad que he aprendido, entonces me mantengo sereno y buscando la manera de cómo salir. ¿Por qué? Porque he crecido, ya no tengo 8 años, tengo un poquito más. He madurado, he tomado conciencia que me lleva a enfrentar y a buscar resolver los problemas. Y en momentos de encierro, yo no sabía qué hacer. Y al no poder resolver, entraba entonces en una crisis y seguramente recuerdo que en alguna oportunidad yo me ponía a llorar por la incapacidad o la impotencia que podía tener. Pero hoy, puedo resolver algunos problemas. Y eso quiere decir que forma parte de la madurez que vamos adquiriendo. Entonces, si uno no sabe resolver conflictos, no puede sostener vínculos con nadie. ¿Te das cuenta? Porque cada dificultad, entonces, al no saberla resolver, es el fin. Se terminó. Y lo más fácil es botarlo a la basura, ignorarlo, botarlo. Entonces, lo que tenemos que lograr es aprender a resolver los conflictos y las dificultades para que el matrimonio no se convierta en desechable. En el pueblo de Israel, este era un tema sumamente agrio, importante, conflictivo. Y Jesús, en su tiempo, lo trató en varias oportunidades. Y era tan conflictivo que el caso que nos narra Juan, que acabamos de leer, dice que trajeron a esa mujer que había sido sorprendida en un acto de adulterio y la sociedad, por medio de quienes la gobernaban, la condenaron a muerte. Y fíjate, cuando uno revisa con detenimiento, entonces para ellos la familia no era un asunto privado. Toda la sociedad actuaba. Y si alguien era infiel en una relación de pareja, no era un asunto del matrimonio, era un asunto de la sociedad, donde tenían injerencia. Adicional, entonces, a la pareja, incluía un pacto con toda la sociedad, que era una sociedad de fe, sí, y que incluía también en su ambiente un pacto con Dios. Ahora, cuando alguien faltaba a ese pacto matrimonial, no solo se separaba de su cónyuge, sino que tenía que responderle a la sociedad. Y así es, porque la sociedad entiende que cuando se forma un matrimonio, en alguna manera, entonces, tiene que quedar impreso en la mente de toda la familia y en la mente de la sociedad. Ahora,
para que todos sepan, que ahora no son dos, ahora es uno. Dos forman una unidad, que lo tenemos que ver como matrimonio. Es decir, entonces, la sociedad es parte del pacto. En este sentido. Y por eso, entonces, llevaron a la mujer a Jesús buscando su opinión, y sabemos que estaban armando toda una trampa, pero la llevan a Jesús y le dijeron algo así: esta mujer ha ofendido gravemente, no solamente a su esposo, sino a nosotros, la sociedad. Y ha ofendido también a Dios. Y la traemos para preguntarte a ti, ¿qué hacemos? Porque según nuestra ley debe morir. Y viendo y escuchando esta escena, entonces pensamos, o podemos pensar, que se trata de una sociedad que se toma el asunto de la familia muy en serio. Que el vínculo matrimonial es algo muy sólido para ellos. Que reviste un grado de responsabilidad tremendo. Y uno piensa, o puede pensar, que tenían, repito, un respeto por la institución familiar. Ahora, esta es sería una cara de la moneda. Pero resulta que llegamos entonces a Mateo 19, que leímos, y se ve el asunto desde otro ángulo. Porque los mismos que habían llevado a la mujer se acercan a Jesús y le preguntan sobre la ley de divorcio que ellos manejaban, aprobada por Dios y transmitida por Moisés, como lo plantearon. Y esta ley permitía el divorcio con una especie de carta o de certificado que el esposo emitía. De esta manera, oficializando el divorcio, la escribía, se la entregaba a la esposa, la sacaba de la casa y listo. Y le decía, te vas. Y la mujer tenía que salir con su carta y salir de la casa con la carta, pero sin el marido. La ley permitía esto. Primero, la mujer tenía un certificado escrito donde ella quedaba libre, firmado por el esposo. En segundo lugar, entonces, era una especie de compromiso personal, entregarle la carta en la mano a la esposa, y eso era lo que decía la ley, y ver cómo era que ella iba a reaccionar. Y en tercer lugar, era una separación real, de verdad, porque la despide de la casa, y es decir, no era una simple separación corporal. Tú puedes después con calma leer Deuteronomio 24 para que leas el desarrollo y cómo era de complicada esta ley. Deuteronomio 24 lo lees después con calma, a la que estoy haciendo referencia. Y por eso, entonces, estamos en el tema.
Pero pasó que en tiempo de Jesús, entonces se había flexibilizado todo esto a tal punto que se divorciaban por cualquier tontería, por cualquier causa absurda. Yo me imagino que cuando la esposa veía al esposo sentado en el escritorio escribiendo una carta, estaba temblando. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día anterior quemó la comida y entonces el marido decide divorciarse y le entrega su certificado de divorcio firmado por él. La causa: ayer me diste la comida quemada. Y listo. Era causa de divorcio. Era lo que quiere decir que en lo que estoy tratando de mostrar, de graficar, era una doble cara de aquella gente y de esa sociedad como tal, y de aquellos líderes que estaban manejando esta situación. Por un lado condenaban el adulterio, porque era una sociedad seria y rígida, porque respetaban la familia. Pero por el otro lado tenemos un divorcio fácil, injusto y caprichoso. ¿Me explico? ¿Se capta? Son entonces, repito, las dos caras de la sociedad. Si miras un solo aspecto, entonces tú dirías: qué maravilla de sociedad, excelente. ¿Cómo respeta a la familia? Pero cuando ves el otro aspecto, te das cuenta que por un lado es rígida y por el otro lado abre la puerta para legalizar el divorcio y la destrucción de la familia. Una sociedad que había perdido el rumbo. Y entonces llega Jesús, está allí, difiere de los dos casos con los dos lineamientos de estos religiosos, no está de acuerdo con ninguno de las dos líneas, responde negativamente y entonces Jesús pone el punto sobre la I. Punto sobre la I. Jesús estaba dando entonces las bases para que el matrimonio no fracase. No está de acuerdo en la forma que se está aplicando esa ley. Y él dice: el divorcio no va salvo que haya una causa grave donde entre el problema sexual en el medio de la pareja, o la traición o la infidelidad. Es donde realmente hay una transgresión seria al pacto matrimonial. Que haya una persona lesionada, moral, sentimental, etcétera, de tal forma que no pueda darse una vuelta atrás. Y entonces, sí al divorcio. Es lo que Jesús está diciendo. Fíjate, aquí en Venezuela, como una parte, las causales de divorcio sí incluyen el adulterio en primer término. Y es un adulterio demostrado, de acuerdo a lo que dicen los abogados. Pero también por abandono voluntario del hogar, por injurias graves, por una condena carcelaria, adicciones y enfermedades mentales graves, de acuerdo al artículo 185 del Código Civil. Y actualmente la jurisprudencia permite el divorcio por
separación de hecho superior a 5 años, de acuerdo a este artículo con la parte A del Código Civil. Esa es la realidad nuestra en Venezuela. En todos los casos se requiere la representación de un abogado legalmente, activo, y el procedimiento entonces ante los tribunales de protección civil, dependiendo también todo ese proceso si hay hijos menores que estén involucrados en la familia. Entonces, no podemos, tenemos que decir, no podemos tomar con liviandad el vínculo matrimonial. La vía bíblica es que hay que buscar soluciones. Hay que afrontar las dificultades matrimoniales en búsqueda de soluciones, repito, de caminos viables. Admitir los errores propios, señalar con amor y respeto los errores mutuos, buscar el camino del diálogo, proceder al perdón, o sea, agotar todos los recursos. Y eso hacemos cuando abordamos una consejería matrimonial, sea cual sea el problema. Si en vez de seguir todo esto, entonces optamos por el camino más fácil, rompemos todo. Y eso es signo, repito, de inmadurez. Y más allá, no solo inmadurez moral, sino inmadurez espiritual. Es signo de rebeldía, de falta de criterio y de falta de seriedad. Y Jesús dice a la mujer adúltera, vete, como hemos leído, vete. Le está librando, digamos, cuando todos querían eliminarla. Él le dice, vete. Pero es interesante que él no solamente dijo, vete. No solamente le dio la libertad para irse. Él agregó algo sumamente clave en esa historia. Vete, pero no vuelvas ¿a qué? A pecar. Vete, ¿cómo no? Pero no vuelvas a pecar. No lo vuelvas a hacer. Y debo agregar acá que para Jesús siempre el esposo y la esposa son rescatables. Para la Biblia, la pareja es rescatable. O sea, redimidos. Y eso es lo que nosotros aquí creemos y procuramos. Siempre hay una posibilidad de recuperación. Y está frente a esta mujer que está al límite de la vida, y Jesús entonces ve que ella es recuperable. Ella ve que su relación es recuperable. Y por la actitud hipócrita de estos acusadores, que pudiéramos decir de la religión y de la sociedad de aquel momento, Él les dice a ellos, Jesús les dice a ellos, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tiene que
La primera piedra. Está tratando de que estos hombres no caigan en su conciencia matando a esta mujer. Pero está mostrando también que está defendiendo a la familia, que está defendiendo el matrimonio y que está defendiendo la estabilidad de la familia. Y Jesús les está diciendo que el tema es demasiado serio, tan serio que nunca se puede sacar conclusiones apresuradas. Y realmente Jesús está planteando algunas necesidades. Por ejemplo, respetar la institución matrimonial porque es una institución divina. No es una institución humana. Es una institución divina y es lo que está Jesús poniendo por delante. Y además, tú te casaste porque quisiste casarte, ¿cierto o no? ¿Quién te obligó a casarte? Bueno, ahora respeta la institución, porque tú en el momento de unirte con esa mujer o con ese hombre, accediste a la institución que Dios creó. Y de eso estamos hablando. Accediste a un compromiso con conocimiento de causa. Y cuando uno accede al matrimonio, tiene que respetar la institución, sabiendo o conociendo cuáles son las demandas del matrimonio. Las demandas por parte de Dios, quien es el que le dio forma y el que diseñó la relación matrimonial. Por eso, aquí en esta iglesia, por el bien de la pareja, y como pastor responsable, no celebro una boda que no pase por un prematrimonial. Así de sencillo. Y yo les digo a las parejas, el matrimonio es una carretera de una sola vía. No tiene forma de tener un retorno. Y allí comenzamos. Algunos arrugan la frente y casi se echan para atrás. Les estoy diciendo, miren, que esto es para toda la vida, lo aceptes o no. No hay retorno. Hay que pensarlo en serio. Eso significa, o significaría, independencia económica, independencia familiar de papá y mamá, asumir responsabilidades, significa conocer y saber cómo piensan uno y el otro, cómo se sienten, etc. Significa respetar a Dios. Sea creyente en Cristo o no. Entonces, no se puede acceder al matrimonio solo de manera romántica o de manera superficial. Tenemos que defender la unión matrimonial, por consiguiente defender la familia para que no sea desechable. Porque se estaría disolviendo la familia y estamos generando una nueva generación problemática. Es la que tenemos en el ambiente. Y está creciendo la violencia. Está creciendo la droga adicción. La violencia es increíble. Y esto es un problema familiar. Se desprende de la familia. Y está pasando sumamente
algo sumamente desagradable en el ambiente que estamos hablando. Ernesto Sábato, un escritor argentino, él dijo una frase, esta frase: nuestro tiempo es el tiempo del desprecio. Con mucha razón. Nuestro tiempo es el tiempo del desprecio. Despreciamos todas las cosas. Sentimos que podemos despreciar el matrimonio o minimizarlo, que podemos despreciar el hogar, que podemos inventar cualquier causa superflua y destruir la familia. Y destruir antes que la familia a la pareja. Destruir. Y hoy en día se desprecia la ley, se desprecia la vida humana propia y ajena. Incluso hemos llegado a ese extremo. Basta con ver, por ejemplo, los choferes que conducen un vehículo en la autopista regional del centro o aquí mismo en la ciudad, en las avenidas principales. 180 kilómetros por hora. Aprecian la vida. Y ni hablar de los motorizados, que tenemos hoy en día una epidemia en el país y aquí en nuestra ciudad. Increíble. Están convertidos en una epidemia. Conducen sus motos como locos. Y la velocidad, la imprudencia que cargan sin la protección necesaria, sin respetar las vías y los señalamientos, ni los semáforos, llevan pasajeros, niños de 4 y de 5 años sin una protección. Hay una información que recibí en esta semana: 19 mujeres en lo que va del año han perdido la vida en una moto, en Valencia. No sé si leyeron esa noticia. Perdieron la vida 19 mujeres que iban de parrillera o conduciendo una moto en lo que va de ¿cuántos? 2 meses y medio. Eso es desprecio de la vida propia y de la vida ajena. Se desprecian las instituciones y se desprecia la familia. Ese es nuestro tiempo. El tiempo del desprecio, como dice Ernesto Sábato. Parece que nada ni nadie tiene valor. Y eso, nada ni nadie, incluye la familia, incluye el matrimonio. Ahora, es innegable que la base y el desarrollo de la cultura se dio a través de la institución de la familia, que es un núcleo. Papá hombre, mamá mujer, hijo e hija. Ese es el núcleo de la familia. Y tenemos que agregar que también es notable que la poligamia, la homosexualidad, son las características de la decadencia social, acciones y actitudes condenadas por Dios. Y esto hay que decirlo a voz alta, con todas las palabras, mientras las podamos decir, en el escenario que sea. Y no discrimino, en lo personal, no discrimino absolutamente a nadie, porque estoy hablando de conductas anormales. Y la sociedad tiene que verlas como conductas anormales, fuera de toda lógica. Porque si no comenzamos a defender la familia de la manera como Dios la creó o la constituyó, padre, madre, hijo, o sea, un matrimonio heterosexual que se reproduzca, la sociedad va a ¿qué?
Así de sencillo. Si no es un hombre y una mujer que constituye un hogar, ¿cómo se reproduce? En la ley de Moisés, en las cartas apostólicas, como Primera de Corintios y Romanos, o la carta de Corintios completa, está la denuncia bíblica. Porque estas prácticas producen la decadencia de la sociedad humana. La decadencia. Y cada vez que los medios promueven estos modelos, y ahora dentro de lo que se llama el posmodernismo, están proclamando una falsa libertad. Están solapadamente atacando frontalmente al matrimonio y a la familia. ¿Por qué? Porque dentro de la familia es donde se forma la persona, donde se forma el ser humano. Dos personas que se unen sexualmente generan un individuo. Y entonces, de la misma especie, generan una nueva vida. Entonces, lo que somos es el resultado de lo que ha sembrado nuestra familia en nosotros, en nuestro hogar. Y fíjate, si no tenemos familias sanas, no tendremos una generación sana. Por eso es lo que vemos. Si entonces no tenemos familias sanas, no vamos a gestar personas sanas. Y si no tenemos personas sanas, la humanidad seguirá de mal en peor por un barranco. Hay un escrito que dice lo siguiente: la familia es la institución que es educante. Educa antes que el colegio. Educa antes que la escuela. Incluso educa antes que la iglesia. La responsabilidad está puesta ¿en dónde? En la familia. Y de eso se trata. Eso es lo que estamos hablando. Y fíjate que la iglesia tiene sus programas para los niños y para los jóvenes. Pero, bajo ninguna manera, la educación espiritual puede delegarse a la iglesia. Eso es tarea de la familia. Esa es tarea de papá y mamá. No es responsabilidad directa de la iglesia. Ayudamos, apoyamos, pero no es la responsabilidad de ninguna iglesia. Es papá y mamá. ¿Cómo les parece si repetimos esta estrofa? Todos. La iglesia tiene sus programas para los niños y jóvenes, pero de ninguna manera la educación espiritual puede delegarse a la iglesia. Esta tarea es tarea de la familia, papá y mamá. Así que estamos educando, esto fue para que nos despertemos. Así que estamos educando nosotros permanentemente con nuestra acción, con nuestra opinión, con nuestra conducta. Estamos educando cuando hablamos. Estamos educando cuando dices groserías o malas palabras, como decimos. Estamos educando en la casa. Cuando criticamos, estamos educando. Cuando mentimos dentro de la familia o en la iglesia, estamos educando.
Y creo que la Biblia dice, ustedes me corrigen, que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. ¿Me equivoqué? Creo que no. Qué triste cuando mentimos aquí en un ministerio. Cuando celas sin razón, estás educando. Cuando haces negocios, estás educando. Cuando peleamos, estamos educando. Cuando ayudamos en la casa, estamos educando. Cuando barremos el piso, estamos educando a los hijos. Y hablo papá y mamá. Cuando tendemos la cama y doblamos la cobija, estamos educando. Cuando fregamos los platos, estamos educando. Cuando gritamos en las cuatro paredes de nuestro hogar, estamos educando. Cuando malgastas el dinero, estamos educando. Cuando gastas más de lo que ganas, estamos educando. Cuando no ahorras, estamos educando. ¿Quieren que siga? Tengo media página aquí. Etcétera, etcétera. Estamos educando con cada gesto. Lo que está pasando es que a la familia le está faltando bases de un buen y adecuado modelaje. Y la ausencia de principios morales y de principios espirituales firmes. Falta. Brillan por su ausencia. Y hoy entonces tenemos a tanta juventud ajena a la vida del hogar. La educación y el respeto está por el suelo. Hijos e hijas que no miran ni siquiera cómo mamá cocina un huevo. No saben lo que es eso. Pero se quiere casar, la hija. Papás ausentes. Violencia doméstica infrafamiliar. Por lo tanto, jóvenes que rechazan de plano el matrimonio. Pero para ellos el sexo es prioritario. ¿Te das cuenta? Algo pasó en la familia. En el caso de cristianos, entonces preguntamos, ¿dónde está Cristo en la pareja y en el hogar? ¿Dónde está? Entonces viene una pregunta que yo estoy en todo lo que estamos compartiendo, mostrando pues todo un cuadro patético. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Quiero terminar leyendo algo que conocemos seguramente, aunque fue escrito hace unos 3000 años por el salmista. Y yo llamo ese salmo, o esas frases, la llamo sabiduría santa, con referencia a la familia. Es una canción que cantaba el pueblo de Israel cuando iban peregrinando al templo. Hablaban de la familia, ellos así, de esta manera. Si el Señor no construye la casa, de nada sirven los que.
Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirven los que vigilan, que vigilen los centinelas. Este versículo lo saqué de la versión Dios habla hoy. Entonces, necesitamos definitivamente la presencia y la ayuda de Dios en nuestra vida, primero que nada. Por eso toca nuestra puerta Él toca a la puerta nuestra permanentemente como individuos y como iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entro y me relaciono con Él. Si Él está tocando la puerta, buscando entrar, ¿dónde está? Afuera. Por eso es donde estamos, porque Cristo está afuera. Apocalipsis 3:20. Lo hemos botado del hogar y lo hemos sacado de la iglesia. Eso dice Apocalipsis 3:20. O el relato de la iglesia de la Odisea, en ese capítulo. Lo hemos desechado. Y lo interesante es que Dios continúa, sigue llamando para que lo dejemos entrar. Y es el único que puede llegar a nuestro hogar y darnos sabiduría, darnos inteligencia y capacidad, valentía para solucionar los problemas. Si es que estamos dispuestos a pedirla y a recibirla. Y es importante que como iglesia, como padres en los momentos de crisis, podamos entonces, reconociendo nuestra impotencia, nuestra incapacidad, inclinarnos delante de Dios y decir: Señor, ayúdame en este momento porque yo ya no puedo. Dios, muéstrame la salida. Dame la sabiduría que necesito. ¿Sabes? Dios no nos hizo para que estemos luchando en infidelidad, ni para que estemos luchando en infelicidad. Cuando Él colocó a Adán y a Eva allá en el Edén, les dio todo, absolutamente todo, para que fuesen felices. Lo tenían todo. Y cuando ellos perdieron la felicidad, entonces Dios se acercó para rescatarlos de la infidelidad y de la falta de todo lo que tiene que ver con felicidad. Porque el propósito de Dios siempre es bendecirnos. El propósito de Dios para tu vida y para la vida de tu familia es un propósito permanente de bendición. Permanente. Y deja entonces que el Señor construya tu casa, porque si no, de nada sirve tu esfuerzo. Nada de lo que hagas valdrá la pena. Si no le das a Él el lugar que le corresponde, lo que hagas será perder el tiempo. Lo que hagas será pérdida. Hay que dejarlo entrar. Hay que dejarlo actuar en medio del matrimonio y dentro del hogar. Cuando se abre una puerta, Dios entra a la casa y trae paz. Que tú puedas entonces ser esa puerta abierta
que para que Dios pase adelante en tu hogar. El miércoles Evelyn hablaba de lo que es una pregunta, si Cristo es el rey en nuestra vida, y era si Cristo está reinando en nuestra iglesia. ¿Reina en mi vida? ¿Reina en mi hogar? ¿Cristo reina? ¿Es real? ¿Puedes asegurar y declarar que Cristo es mi rey? Él comienza a construir. Comienza desde esa entrada que se le permite. Comienza a construir y comienza el milagro. Comienza la transformación. Quiera el Señor, quiera Dios, que algo importante, como decíamos al principio, algo importante ocurra en nuestra vida hoy. Si no, no valió la pena estar aquí. Que se produzcan cambios en nuestra vida y en nuestros hogares para que no sean desechables. Amén. Amén. De tal forma de que tenemos que tener nosotros bastante definición en ese sentido. Y el primer cambio es: deja que Dios entre en tu propia vida, en tu corazón, y ponlo en el lugar que le corresponde. Porque recuerda, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que yo, papá y yo, mamá, trabaje. Lo decimos todos. 1, 2, 3. Si el Señor... Vamos a decirlo de nuevo porque estamos así como que... Si el Señor... Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por esos relatos bíblicos que nos alumbran, nos orientan, nos reprenden, nos exhortan, nos enseñan, nos educan para valorar la familia y más allá para valorar la relación de pareja, el matrimonio como tal. Gracias por eso. Que tú nos guíes, Padre, con tu presencia en nuestra vida. Que podamos realmente tener tu compañía 24 horas al día. Y reconocemos que muchas veces hemos actuado de acuerdo a nuestros propios impulsos, nuestra propia manera de pensar, sin tener en cuenta tu presencia, sin tener en cuenta tu palabra, sin conocer tu palabra. Y entonces fallamos, nos equivocamos. Pero hoy, Señor, quisiéramos que tú nos des claridad espiritual, que tú estés en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra pareja, en nuestro hogar. Que abras nuestra mente, abras nuestro corazón para que podamos buscarte con sinceridad y que tú seas el que reina en todos los lugares en que nosotros estamos involucrados, incluyendo nuestra iglesia en este lugar, para que tú formes parte de nuestra vida y no seamos, en el sentido de la familia, familias desechables. Permítenos tomar conciencia de la importancia de todo esto que hemos hablado, que seamos familias saludables, que podamos disfrutar como esposos, podamos disfrutar como esposas, podamos disfrutar como padres, como hijos, abuelos, de la armonía, de la paz, de tu presencia. Que tú puedas bendecir a todos los presentes acá, casados o no,
con propósitos de matrimonio futuro, con propósitos de hijos, con propósitos de formar un hogar. Que tú a cada uno de nosotros nos ayudes a visualizar el plan tuyo, el deseo tuyo de que mantengamos realmente tu presencia, tu dirección, tus enseñanzas, tu palabra a flor de piel, para no dejarnos confundir por el enemigo y visualizar como la sociedad que nos rodea, que la relación matrimonial, la relación familiar, el hogar es desechable. Permítenos que podamos reconstruir lo que hemos dañado y con tu ayuda y con tu dirección veamos matrimonios restaurados, reconstruidos y bendecidos por ti. Gracias por eso. Desde ya bendecimos tu nombre en razón de lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias te las damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por último, todos, Dios bendiga a Venezuela, a mi matrimonio, a mi hogar y a su iglesia. Amén. Todos. Amén. Que así sea. La siguiente canción es un himno que, sin saber el final de la prédica, quisiera darles brevemente el contexto. Y era una muchacha que se llamaba Charlotte, asistió a una iglesia y en esa iglesia llegó un día un evangelista y después de predicar el evangelio, seguro como muchas veces lo había oído, se le acercó a Charlotte y le dijo: Charlotte, ¿tienes paz con Dios? Y Charlotte se ofendió con la pregunta, como que si ella no era cristiana, y se fue.